Hoy nos sumergimos en un tema, un análisis bastante importante para entender la economía global, la de hoy en día. Vamos a ver el peor escenario, lo que podría pasar si se desata una guerra comercial impulsada por Estados Unidos por poner muchos aranceles de forma muy agresiva. En este siglo XXI, ya sabemos, hemos visto cómo el comercio entre países ha hecho que la economía global crezca. Pero claro, esas políticas comerciales que al principio eran para que todos prosperáramos, se pueden convertir en un arma, en un problema. Totalmente. De hecho, la globalización ha conectado a los países de una manera increíble. Las cadenas de suministro, cómo se hacen las cosas, están por todo el mundo. Y esto, que funciona muy bien cuando todo está tranquilo, se vuelve un peligro si alguien empieza a usar los aranceles como arma. Claro. Por eso, lo que vamos a hacer en este análisis es entender qué pasaría si se intensifica el uso de aranceles en la economía, en la política, en la sociedad, en la geopolítica. Y lo más importante, vamos a ver los riesgos, los peligros que hay para todas las economías modernas, no solo para un país o una industria, sino para todo el sistema. Exacto, esos riesgos sistémicos que pueden afectar a todo el mundo. Y para esta inmersión, para este deep dive, nos vamos a basar en un documento que se llama Cuando los aranceles se vuelven armas, el peor escenario de una guerra comercial global. Interesante. Empecemos entonces por la dinámica de una escalada internacional en este contexto. ¿Cómo se puede pasar de simplemente poner aranceles por un país a una guerra comercial a gran escala? Bueno, todo comienza cuando una economía muy poderosa, como la de Estados Unidos, decide poner impuestos a las importaciones sin consultar con nadie. El documento lo plantea así, como ejemplo. Ajá. Y claro, los países que se ven afectados responden de la misma manera, poniendo aranceles a los productos de Estados Unidos. Es como un toma y daca, una escalada de represalias. Claro, como un efecto dominó. Exacto. Y ahí es donde entran países como China, la Unión Europea, Canadá, México y otros socios comerciales importantes que podrían tomar medidas para defenderse. Y si esto sigue, ¿qué consecuencias tendría a nivel internacional? Pues lo primero es que aumentarían las tensiones, tanto diplomáticas como económicas, entre los países involucrados. Se crea un ambiente de incertidumbre total que hace que las empresas no sepan qué va a pasar a largo plazo y que nadie confíe en el sistema de comercio internacional. Además, esta escala de aranceles paraliza la cooperación entre países. Se hace mucho más difícil resolver problemas globales que nos afectan a todos. Y algo muy importante, las organizaciones internacionales como la OMC, que se supone que deben mediar en estos conflictos, pierden autoridad y capacidad de acción. Claro, porque ya nadie respeta las reglas del juego. Exactamente. Y el documento también habla de un efecto directo en los precios. ¿Y cómo se vería este aumento generalizado de precios? ¿Qué impacto tendría para la gente? Bueno, los aranceles son como un impuesto extra que se pone a los productos que vienen de otros países. Y este coste al final lo paga el consumidor. O sea que todo se vuelve más caro. La comida, la ropa, los electrodomésticos, los coches, la tecnología. Todo sube de precio. Suena complicado. Y hay que recordar que Estados Unidos depende de muchos componentes y materias primas que vienen de fuera. Si se les ponen aranceles, también aumentan los costes de producción dentro del país, lo que contribuye a la inflación. Claro, es como una cadena. Y ante este aumento de precios, ¿qué podrían hacer los bancos centrales? Si la inflación se descontrola, los bancos centrales, como la Reserva Federal en Estados Unidos, podrían subir las tasas de interés para intentar frenarla. Bien. Pero claro, si las tasas de interés suben, pedir un préstamo se vuelve más caro. Eso afecta a las empresas que quieren invertir y a las familias que quieren consumir. Y al final eso impacta negativamente en el crecimiento económico. O sea, que es una medida con efectos secundarios. Exacto. Básicamente, al encarecer el crédito, se reduce la demanda en la economía. Y eso, en teoría, debería controlar la inflación. Entiendo. Otro punto importante que se menciona es la disminución del comercio internacional. ¿Nos podrías explicar cómo los aranceles actúan como obstáculos y qué sectores se verían más afectados? Claro, los aranceles, por su propia naturaleza, encarecen los productos importados. Entonces, estos productos pierden competitividad frente a los productos nacionales. Y al mismo tiempo, las empresas que exportan desde el país que ha puesto los aranceles también se ven afectadas porque los otros países toman represalias. Claro, es como un juego de espejos. Sí, y al final el volumen de comercio internacional se reduce. Los sectores que más sufren son los que dependen mucho de las exportaciones, como la agricultura, también la industria manufacturera, que tiene cadenas de suministro globales muy complejas. Y por supuesto el sector tecnológico, que se basa en el intercambio de componentes y de propiedad intelectual entre países. Ya veo. Las consecuencias de esta reducción del comercio parecen bastante graves. Podríamos llegar a una recesión económica y un aumento del desempleo. Bueno,
Si juntamos todos los factores que hemos visto, es la inflación, la caída de las exportaciones, la incertidumbre que frena la inversión y la reducción del consumo, pues sí, se crea un caldo de cultivo perfecto para una recesión económica bastante fuerte. Panorama complicado. Y en esa situación, el desempleo aumenta, porque las empresas producen menos y tienen que despedir a gente. La desigualdad social también se agrava, afectando más a los que ya están en una situación vulnerable. Y las pequeñas y medianas empresas, que tienen menos capacidad de adaptarse, corren un gran riesgo de cerrar. Claro, son las que tienen menos margen de maniobra. Exacto. Y lo peor es que podríamos tener una recesión sincronizada a nivel global que afectaría a todos los países, Bien. especialmente a los que dependen de la demanda externa como los países en desarrollo. Entiendo. El análisis también habla de una posible fragmentación tecnológica y financiera. ¿Cómo se produciría esta división y qué consecuencias tendría? Si la guerra comercial se prolonga y la desconfianza entre países aumenta, las grandes potencias podrían intentar crear sistemas tecnológicos separados que no sean compatibles entre sí. Sistemas totalmente aislados. Sí, cada uno con sus propios estándares, infraestructuras y cadenas de suministro. Esto frenaría la innovación porque ya no se podría aprovechar el conocimiento global, aumentaría los costes de producción porque se perdería las economías de escala y se limitaría la colaboración científica y tecnológica entre países. Ya, cada uno iría por su lado. Exactamente. Y en el ámbito financiero, la desconfianza en el sistema liderado por Estados Unidos podría llevar a algunos países a buscar alternativas al dólar como moneda de reserva internacional. Abandonar el dólar. Sí, y eso, a largo plazo, podría debilitar la posición del dólar en el sistema financiero global. Entiendo. Y por último, el documento plantea una paradoja. Una política comercial agresiva por parte de Estados Unidos podría llevarle a perder su liderazgo económico y geopolítico. ¿Cómo es posible? Bueno, si Estados Unidos impone aranceles de forma unilateral y provoca una guerra comercial, sus aliados tradicionales podrían perder la confianza en él. Es lógico. Y esos países podrían buscar acuerdos comerciales con otras potencias, como China o la Unión Europea, para diversificar sus mercados y no depender tanto de Estados Unidos. Claro, como una estrategia de seguridad. Sí. Y eso debilitaría la capacidad de Estados Unidos para liderar iniciativas globales en temas importantes como el comercio, las finanzas, la tecnología o el cambio climático. En lugar de fortalecer su posición, una política comercial agresiva podría aislar a Estados Unidos y reducir su influencia en el mundo. O sea que el tiro le podría salir por la culata. Exactamente. Para terminar, el análisis propone algunas tareas para entender y prevenir este panorama tan sombrío. ¿Podrías mencionarlas brevemente como posibles líneas de investigación y acción? Claro que sí. Primero, hay que hacer un análisis de los riesgos que una guerra comercial tendría para cada sector económico para ver quiénes serían los más afectados. También hay que crear modelos económicos que simulen los efectos a largo plazo de una guerra comercial global. Como una especie de bola de cristal. Sí, para intentar prever lo que podría pasar. Y también hay que estudiar casos históricos, como la guerra comercial que hubo entre Estados Unidos y China hace poco. Para aprender de los errores del pasado. Exactamente. Y por supuesto, hay que diseñar políticas públicas que ayuden a los países a ser más resilientes, a diversificar sus mercados y a fomentar la innovación. Para estar preparados ante cualquier eventualidad. Sí. Y por último, es fundamental fortalecer la OMC para que pueda resolver las disputas comerciales de forma justa y eficaz. Y también hay que fomentar el diálogo y la diplomacia entre países para evitar que las tensiones aumenten. En resumen, el panorama que nos pinta este análisis es bastante preocupante. Una guerra comercial provocada por aranceles agresivos podría tener consecuencias muy graves para todo el mundo. Inflación, desempleo, recesión económica, fragmentación tecnológica, pérdida de liderazgo. Es increíble pensar cómo unas medidas comerciales, aparentemente aisladas, pueden tener un impacto tan grande en la tecnología a nivel global. Totalmente de acuerdo. La economía global es un sistema muy complejo donde todo está interconectado. Si un país, especialmente si es una potencia económica, toma decisiones unilaterales sin pensar en los demás, las consecuencias son imprevisibles y muy difíciles de controlar. Claro, como una mariposa que agita sus alas en un lugar y provoca un huracán en otro. Exactamente. Y el documento insiste en que el camino a seguir no es el del enfrentamiento, sino el de la cooperación, la diplomacia y el multilateralismo. El comercio internacional debe ser un motor de progreso para todos, no un campo de batalla. Y para terminar este análisis, les dejamos una pregunta para reflexionar. Teniendo en cuenta que el mundo actual está totalmente interconectado, ¿qué mecanismos podríamos crear o fortalecer para prevenir que se produzcan guerras comerciales y para asegurar que la cooperación económica sea más sólida y beneficiosa para todos?
La OMC, la Organización Mundial del Comercio, juega un papel fundamental en todo esto, ¿no crees? Sin duda, es un actor clave en el sistema de comercio internacional. Bueno, pues con esta reflexión dejamos aquí este deep dive, esta inversión en el peor escenario de una guerra comercial global. Esperamos que les haya servido para entender mejor los desafíos a los que se enfrenta la economía mundial. Hasta la próxima. Adiós.